Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF Nombramientos. Algunos usuarios de redes sociales se están preguntando sobre el bono de responsabilidad o bono de riesgo polémico, por el cual ya el presidente Morales tiene una solicitud de antejuicio. El ministro Ralda, ¿qué tiene que hacer con eso? ¿Ya fueron cancelados? ¿Cómo se debe de abordar este tema de este bono que causó tanta conmoción y tanta polémica cuando se dio a conocer? Stuart. Bueno, los bonos estos precisamente que el presidente, este bono que el mismo presidente devuelve al Estado, a la caja del Estado, pues anulado, ¿verdad? Tendría que ser anulado. Yo sé que mucha gente dentro del ejército va a decir, sí, pero tenemos 10 años, tenemos 20 años de lo que tengan, ¿verdad? Este específicamente viene del 2016 y empieza a pagarse en diciembre del año pasado. Así es como sale este bono, ¿verdad? Por eso es que los 450,000 no es que empiecen en enero del 2016, de hecho empiezan en diciembre de 2016. Que se comienza a implementar. Se comienza a implementar y yo creo que ese es un primer acto, ¿verdad? Pero ¿será todos los bonos del ejército? No, porque los soldados, por ejemplo, tienen, igual que lo tienen los salubristas, igual que lo tienen los maestros, igual que lo tienen un sueldo base que es bastante pequeño y sobre eso hay una pequeña bonificación. Y digo pequeño porque sí es bastante pequeño, ¿verdad? Y es en términos de, hay que ver, digamos, en qué renglón, en cuál renglón salarial están, y luego hacer pero así está en todos lados, así tiene. De hecho, y es para no aumentar el sueldo base. De hecho, este bono de responsabilidad lo recibió solo la cúpula, la cúpula, el comando, sí, el presidente. la cúpula. Hay que aclarar eso. Sí, ahí no, digamos, hay bonos, pero que igual, uno ve un cheque pagado por el Estado a maestros o a salubristas o a quien sea, no es un cheque líquido, sino que tiene un sueldo base y luego una bonificación, ¿verdad? Y muchos descuentos y todo lo que viene ahí, pues así es en todos lados, es igual es en el ejército, para aquellos que están en planilla. Este es el tema, el tema de la planilla. Pero yo creo que va más allá de los bonos esto, yo creo que va más allá también de cómo se presenta y cómo se comunica a la población. Si va a haber un cambio aún en el estilo, si el presidente tendría que ser el líder, es el que lleva hacia adelante también, digamos, una función del ejército diferenciado, más allá, ¿cuál es el título de tu artículo? Es acerca de los mitos, ¿verdad? Acerca de los mitos, por ejemplo, de la seguridad, ¿verdad? Los militares saben de seguridad, ¿verdad? Y estos mitos y otros, creo que es el título de tu artículo. Sí. ¿Por qué? Muchas veces es por mucha petición que se trae de las comunidades, y otra vez, las peticiones de destacamentos militares en realidad nos alcanzaría para formar 4 o 5 ejércitos en Guatemala solo para cubrir destacamentos militares. Para cubrir esa demanda. Esa demanda, porque es una demanda impresionante. Curioso que no estoy muy seguro que sea la misma demanda de establecer comisarías, por ejemplo, ¿verdad? Y sé que hay demanda por comisarías. Tanto en el área metropolitana como en otros departamentos hay también demanda por comisarías. Por supuesto que las hay, pero la gran petición es para eso. ¿Cómo se va a responder a eso? Además, prepararse para, digamos, ya ahorita termina la lluvia, salimos de esto, miren cómo están las carreteras, ya vienen situaciones de frío, vienen retos de narcotráfico, viene un nuevo embajador mañana precisamente de Estados Unidos a Guatemala, mañana 3 viene, según información de la misma embajada de Estados Unidos. Y el miércoles presenta sus cartas credenciales, cuáles son los retos que trae para el ejército, ¿verdad? Aquí es todos esos temas que van a seguir los combinados entre policía y ejército en términos de seguridad ciudadana, o se va a dirigir exclusivamente a la PNC. Y creo que el general Ralda tiene muy buena relación con la PNC. Entonces, ese diálogo y esa comunicación es de la que me refiero, que tiene que ser muy importante, porque al final significa su seguridad, la seguridad de su negocio, de su familia, mi seguridad. ¿Cómo debería el general Ralda, el ministro Ralda, comunicar el tema del bono, que fue una cuestión que generó muchos roces? ¿Cómo comunicar el tema del bono? Un bono que se recetó la cúpula, hay una duda de que lo pueden volver a hacer. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué lo aceptaron? ¿Cómo limpiar esa imagen del ministro Mancía? Que creo que después de aquella citación en la bancada de Encuentro por Guatemala, poco queda de defender sobre esa decisión que tomó el bono. ¿Qué debe hacer el ministro Ralda para quitar esos nubarrones? Desvincularse completamente de una acción como esa.
el bono parece que ya está cancelado y que no sobrevivió. No sobrevivió, digamos, al embate de la información y la discusión pública porque era insostenible, o sea... ¿Cómo justificas? Sí, no se puede justificar. Es que es imposible. Sí, es imposible. Y cuando lo ha intentado... el exministro decía que era una cuestión de equidad porque no había sucedido. El exministro, cuando lo ha intentado, ha hecho un triste y lamentable espectáculo, entonces mejor no ponerse en esa situación y desvincularse completamente. Yo creo que una vez que lo haga y dé la primera declaración el actual ministro, luego ya no vuelva a tocar el tema y ya está, ¿verdad? Y obviamente que no se le vuelva a ocurrir hacer algo ni siquiera parecido y autorrecetarse un bono y lo más, digamos, o una de las cosas más tristes en eso, encima darle dinero al jefe para que él también esté tranquilo y contento, que es algo bastante y luego era decirle que patético, contó con la aprobación de ese jefe, que fue lo que reconoció en esa situación. Pues que contentos todos con un jugoso bono que es difícil de justificar, porque es muy difícil de justificar. Tendremos al ministro Ralda aconsejando, incluso teniendo opiniones contrarias al presidente cuando, como menciona Estuardo, se hagan sugerencias o decisiones o participaciones en temas de seguridad, tema geoestratégico, tema incluso social como la fabricación de pupitres, incluso conocer los límites que puede tener el ejército para ayudar en la recuperación de la red vial. Porque el ejército tiene sus funciones y tiene su trabajo que hacer, aparte del papel que desempeña o que le ha designado el presidente Morales en estas situaciones que algunos cuestionan. Verán al ministro Ralda diciéndole al presidente, no conviene que el ejército haga esto. Porque mira, ahorita hiciste una lista que de cierta manera yo también digo no se vale. No se vale que falle en una institución de seguridad, entonces se le asigne al ejército. Me refiero a seguridad ciudadana. Y la misión del ejército está muy bien establecida en la Constitución. Entonces, de cierta manera, no se vale tampoco que falle, por ejemplo, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, y entonces se le asigne eso al ejército. Entonces, tampoco se vale que falle el Ministerio de Agricultura, Ganadería el MAGA, y se le asigne también eso al ejército. Entonces, como que los fallos de todos terminan al final en una institución que tiene una jerarquía, que tiene una disciplina, pero que posiblemente no tenga esas funciones. Y otra vez voy de regreso a que no solo el presidente, sino los políticos tienen que entender eso. Tienen que entender que un fallo en el Ministerio de Comunicaciones, ¿verdad? ¿Por qué tendría que recaer la responsabilidad sobre el Ejército de Guatemala cuando tiene una misión muy específica? O, digamos, un fallo en el Ministerio de Educación, pupitres o repartición de material y todo eso, ¿por qué tendría que recaer dentro del Ministerio de la Defensa? Ese es uno de mis puntos y cuesta, digamos, un fallo en el Ministerio de Gobernación, ¿por qué tendría que recaer dentro del Ministerio de la Defensa? Bueno, evidencia una improvisación desde gobierno. Durante el fin de semana Entonces estás obligando también al ejército a improvisar. A improvisar y tal vez a no hacerlo tan bien porque no es su labor primaria. O sea, si ponemos al ejército a construir pupitres, no están especializados en eso, no están dedicados a eso. Y los hacen. Tienen otro trabajo que hacer. Una imagen que corrió el fin de semana que creo que resume mucho esta improvisación del gobierno es esta inauguración que hace el ministro Aldo García de un puente Bailey. Un puente Bailey es un puente provisional. Es un puente que se coloca ahí para no interrumpir el tránsito, pero se debe construir algo de verdad, que funcione, que sea permanente. Hombre, el puente es de verdad. Es de verdad, pero no es permanente. Y vamos a la exageración de inaugurar. El problema es que muchas veces esa clase de puentes los dejan ahí y ya se convierten en puentes permanentes, ¿no? Entonces, ¿te das de cuenta el tipo de decisiones que se están tomando desde gabinete? O sea, como no hay mucho que inaugurar, aunque sea esto. Sí, pero ahí lo menos que tenía que... Ahí vamos a eso otra vez, caemos en lo mismo. Lo menos que tenía que hacer es inaugurar un puente. Hagan el puente y que pasen los carros y todo el comercio y todo, y
mejor. ¿Por qué? Porque mi reto no es ese. Mi reto es restablecer el puente permanente. ¿Qué problema de percepción de la realidad tan grave tienes que tener para hacer la pantomima de inaugurar esa clase de puente cuando ese acto es muchísimo peor que los beneficios que trae consigo? No sé si me explico. O sea, ha quedado completamente en evidencia. No sé qué esperaba que la gente dijese, qué buena obra. Han puesto un puente provisional. Al menos hay un puente provisional. Más bien al revés, o sea, evidencia que tu labor es muy, muy pobre y que no has tenido capacidad para poder ejecutar presupuesto y arreglar las carreteras que están hechas desgracia y un desastre. En medio de todo esto, tu gran ocurrencia es inaugurar un puente provisional, por favor. Y bueno, ya estamos. Que una vez más, ¿quién asesora a esta gente en temas de comunicación? Ya estamos en octubre, hay presupuesto que no se ejecuta de esos ministerios. Pero mira, fíjate que sí, esos son los retos, pero también hay otros retos. Un gran reto es la depuración del ejército. Y que lo diga el fantasma, ¿verdad? Que lo diga el fantasma. Yo creo que el fantasma, las revelaciones del fantasma van a dar muchos nombres. ¿Cómo se puede depurar el ejército? Bueno, primero teniendo toda la información que, digamos, como el fantasma, o no sé, o los ecónomos ahí, o no sé. Pero digamos, esa labor de depuración, según te entiendo, debería ser judicial, CICIG. Correcto. Debería ser, tiene que ser así. No es... Porque hay implicaciones bastante fuertes, ¿verdad? Narcotráfico, información. Pongo el fantasma porque el fantasma es el caso clásico, ¿verdad? De cómo tienen su lugarteniente dentro del ejército, influenciando todo el tiempo. De hecho, fue un desertor, que al final lo agarraron como desertor, ¿verdad? Pero quiere decir que hay más. Y entonces ese es otro gran reto que se tiene. O sea, si bien hay posibilidades, también hay retos enormes de criminalidad incrustada dentro del ejército, y eso tiene que limpiarse. No puede seguir así, si no, no va a haber cambio. Y van a seguir esas acciones pequeñitas que pues, tienen un impacto un poco visible, pero hay también un cambio interno, y ese cambio interno es limpieza. Si no tenemos esa limpieza, yo digo, y solo pongo el fantasma porque hay muchas otras cosas más, pero el fantasma creo que es importante, y los niveles de corrupción internos, no sé, desde antes eran las telas de los uniformes, antes era ¿debe el ejército abrir sus presupuestos para que conozcamos cómo se gasta? Pero aún así, ahí están las famosas, y a muchos en el ejército de plano les da risa, pero las facturas, vayan a Caribe, ¿verdad? Caribe es casi que un comercial fantasma, que es una compra de facturas, ¿verdad? Con tal de justificar compras ahí, pero esa corrupción que no es tan hormiga, sino que es una corrupción que ya sumada es enorme, esa es la que hay que combatir también. Y ya la grandota, que es la de narcotráfico, o la de coyotes, o la de, no sé, la que preocupa al Departamento de Estado de Estados Unidos, esa también hay que combatirla, pero que empieza a niveles pequeñitos. ¿Estará satisfecho Arriaga con la designación de Ralda? Bueno, lo sabremos cuando venga. Hay que preguntarle mañana. Embajador. Será una de las primeras preguntas, ¿verdad? Si lo ven como un aliado en esta lucha. A diferencia de eso, la policía, fíjate que la policía tiene una diferencia que yo creo que es bueno notar. Y es que la policía se depura públicamente. Claro. Eso conlleva un desgaste también, ¿no? Por supuesto. Porque se habla de los cuadros de las manzanas versus la depuración, pues vale la pena el desgaste, porque al final hay depuración, hay cambio. El ejército ha sido como más tímido, o más callado, más cerrada, ¿no? Sí, más cerrada, pero la depuración tiene que ser pública. La depuración tiene que ser un cambio interno que es público. Ahora, en el ejército a veces se dice que los trapos sucios se lavan en casa. Estos problemas se ventilan adentro, sí, pero se lavan, ¿verdad? Sí se lavan, es que es el problema. Eso ha desencadenado que tal vez no exista o no se dé una depuración tan efectiva como la que menciona Stuart. Vamos a la segunda pausa de la noche, la etiqueta SF, nombramientos. Volvemos luego de la pausa.